¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase que corresponde al tema sobre el mar peruano y la costa, ¿no? Vamos a ver las dos zonas geográficas como si fueran una unidad, que para nosotros lo es, ¿no? Es imposible para nosotros pensar el mar sin pensar la costa. Cuando ustedes van a la playa, ¿desde dónde miran el mar? Desde la costa, ¿no? Entonces, la costa y el mar tienen una relación que está muy intrínseca, están una relacionada junto con la otra. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el mar, porque el mar del Perú es uno de los mares más ricos del mundo. Tenemos mucha suerte de vivir en este país. Nosotros somos los afortunados por vivir en este país, ¿no? Tenemos una riqueza en nuestro mar que ya quisieran tener muchos países, ¿no? Tenemos una amplia variedad de especies marinas conviviendo aquí. Vamos a ver por qué es este mar tan rico. Después vamos a ver también, vamos a ir hacia la costa, las poblaciones que hay, el tipo de personas que viven en la costa, el tipo de relieve que tiene la costa, el tipo de clima que tiene la costa, las actividades económicas que hay en la costa. ¿Qué es una actividad económica? ¿No? Todo eso lo vamos a tratar de ver el día de hoy. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, no quiero adelantarme, siempre dándole gracias a Diosito, ¿no? Tenemos que agradecerle a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestra familia, porque estamos con nuestros papás, por todo aquello que nos da, ¿no? También le pedimos a Diosito, le pedimos que nos cuide, ¿no? A nosotros, ¿no? A ustedes que son niños, a sus papitos, a sus mamitas. Le pedimos por que ponga un plato de comida siempre en las mesas de sus hogares y que ponga un plato de comida en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, vamos a hacer la clase del día de hoy, como les decía, el mar peruano, ¿no? El mar peruano y después, seguido de ello, vamos a ver la costa. Regiones del Perú. Estamos en geografía. Ya hemos pasado los temas de historia, ahora tenemos que ver temas de geografía, después vamos a ver temas de cívica, después tenemos que ver temas de persona, familia, todo lo que ustedes ya han venido trabajando, yo lo sé, con la misma Yumi el año pasado, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a centrar en lo que pertenece al cuarto año de primaria específicamente, ¿no? En geografía. Vamos a ir a las regiones del Perú. Primero, el mar peruano y la costa. El mar peruano forma parte del Océano Pacífico y se extiende desde el litoral hasta las 200 millas mar adentro. Nuestro mar es uno de los más ricos debido a su inmensa variedad de productos. Bien, el mar, el océano, cuando ustedes hemos visto, la primera clase hicimos sobre el universo en donde vivimos. Ya imagino que ustedes deben estar investigando el planeta que vamos a ver en la exposición. Yo todavía sigo con las exposiciones. Cuando termine con todos los años de primaria y secundaria que soy profesor, regreso y les voy a decir cuándo hacemos la de geografía. Es investigación. Ustedes me la van a hacer sobre el planeta que ustedes mismos tienen que ver, ¿no? Desde ahorita tenemos que acostumbrarnos a investigar. Ustedes han elegido el planeta, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo son las exposiciones, lo van a hacer bien. Bien, después vimos primero el universo donde vivimos. Después nos acercamos al planeta donde vivimos y dentro del planeta vimos el continente donde nos encontramos. Ahora tenemos que ver el país donde estamos. ¿Ven cómo vamos? Desde lo mayor hacia lo menor. Hemos estado en el universo, hemos ido al planeta Tierra y ahora estamos en el Perú. Vamos a ir viendo región por región del Perú. Eso vemos en geografía. ¿Cómo es el lugar donde vivimos? Pero no tan solo para verlo, también para entenderlo. Hay que ver los problemas que tiene. Todo eso tenemos que ver en geografía, porque ustedes van a terminar el colegio y van a tener que convivir en este planeta, ¿no? Así como lo hacemos todos. ¿Qué tipo de planeta es el que van a heredar?
cómo va a estar ese planeta, ¿no? Y qué planeta les van a dejar después ustedes a sus hijos, ¿no? Entonces no pueden cometer los mismos errores que estamos cometiendo ahora los adultos, ¿no? El planeta es un planeta contaminado. Entonces eso también tenemos que ver, contaminación. ¿Cómo estamos destruyendo el planeta? ¿Con quiénes vivimos en este planeta? ¿Cómo hacemos para convivir todos? Porque en el planeta todo tiene que ver con todo. Todo está interrelacionado. Si altero algo en el planeta, me repercute a mí mismo. Así tenemos que verlo. ¿Está bien? Bien, entonces como le decía, el mar peruano. Ustedes van a la playa, el típico ejemplo. Nosotros no somos gente de playa, vivimos en el Callao. Entonces, me imagino que ustedes van regularmente a la playa, aunque sea una vez en el verano. Nos van a la playa y desde la playa es esa zona donde está la arena o las piedritas, depende a qué playa vayan. A mí me gusta ir a la punta, ¿no? La punta solamente hay piedritas, no hay arena. Entonces es desde donde empieza, donde está el mar, 200 millas hacia adentro. Eso le pertenece solamente al Perú. Entonces eso es parte de nuestras regiones naturales. Es como decir la costa, la sierra o la selva. El mar peruano es tan región natural del Perú como lo es la selva. ¿Me dejo entender? Todo ese mar, esas 200 millas marítimas, de donde empieza la línea, de donde está la playa, 1 milla, 2 millas, 3 millas, 200, hacia adentro. Todo eso le pertenece al Perú. Es parte de su territorio nacional. 200 millas marítimas, ¿no? Todo lo que se encuentre ahí, esa riqueza es de todos nosotros, de los peruanos, ¿no? Entonces, el texto nos dice que es una de las zonas más ricas del mundo. ¿Por qué? Vamos a ver los factores que determinan la riqueza del mar peruano. Factores que determinan la riqueza de nuestro mar. Primer factor, la presencia de corrientes marinas de diferentes temperaturas crea distintos ambientes de diversa fauna marina. ¿Han visto la película Nemo? Bien, primera tarea. Tienen 3 tareas. La primera tarea va a ser ver la película Nemo. Si es que ya la han visto, no tienen que verla de nuevo, aunque es divertidísima, pueden volverla a ver, ¿no? ¿Recuerdan cuando el papá de Nemo va a buscar a Nemo? Va a buscarlo, toda la película trata sobre eso, ¿no? Entonces, el papá se va a subir en una corriente, le denomina él la corriente australiana. Entonces, esa corriente que gira son como ríos que van por el océano. Entonces, va por abajo, por todo el océano, y trae agua fría hasta frente a las costas del Perú. Por eso que nosotros aquí en el Callao, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, el agua es muy fría. ¿Por qué muy fría? Nosotros nos encontramos a la misma altura de Brasil. Por la latitud en donde nos encontramos, nuestro clima debería ser como las aguas de Brasil, calientitas. Pero no, son frías por la película Nemo. El agua, esa agua subterránea, ese río de agua subterránea, no subterránea, perdón, ese río que viene por todo el mar, trae el agua que se encuentra cerca a la Antártida, abajo, al último continente que ustedes hicieron, que me pintaron, ¿lo recuerdan? Por ahí el agua es muy fría, en el polo sur. Entonces, esa agua fría la trae, que es una corriente, ¿no? La atraviesa y la trae hasta el Perú. Entonces, casi toda la costa del Perú, la costa sur y la costa central, tiene agua fría por ese motivo. Vamos a tener 2 tipos de corrientes frente a nuestro mar. En la costa sur y en la costa central, el clima en el Perú es frío. ¿Por qué? Por esa agua que les digo, el agua que viene desde el polo sur, desde la Antártida, que la trae esa corriente en donde se sube. ¿Recuerdan? Se suben las tortuguitas y se sube también el papá de Nemo para buscar a Nemo. ¿Lo recuerdan?
¿Vieron la película? Si no, ya saben, la miran y van a saber de lo que les estoy hablando. Es una corriente que va por todo el Océano Pacífico. Y así es como el Océano Pacífico se va, no se queda el agua estancada, sino el agua se va moviendo. Eso es lo primero. Entonces el Perú tiene dos tipos de corrientes. Esta agua fría que viene desde el polo sur, y la segunda es la que está en la costa norte, Piura y sobre todo Tumbes, ¿no? Piura también y Tumbes también. En esta zona ya está muy cerca de la línea ecuatorial, entonces el sol termina calentando el agua, ¿no? Entonces cuando ustedes están en la playa, por ejemplo, no es igual en la madrugada. Algunos no sé si se ha quedado a acampar. En la madrugada el agua es muy fría, pero en la tarde el agua está más calientita. ¿Por qué? Porque el sol, con la fuerza que tiene el sol, va calentando el agua. Imagínense cerca de la línea ecuatorial, donde hace mucho calor, donde es Piura o donde es Tumbes. El agua es calentada por el sol. Entonces allá el agua es más calientita. Entonces, factores que determinan la riqueza de nuestro mar. El primero, esta corriente que les digo, ¿no? Las diferentes temperaturas del agua. Donde nosotros nos encontramos en la zona central y en la zona sur, el agua es muy fría. Pero, por ejemplo, en la zona norte, Piura y Tumbes, el agua es calientita. Entonces, van a ver peces que viven en el agua fría y otra variedad de peces que viven en el agua caliente. ¿Se han puesto a pensar por qué no hay tiburones en Lima? ¿Han visto las películas? ¿No? En las películas donde hay tiburones, uno ve que las películas de terror, sobre todo, ¿no? Ven que hay tiburones que se están queriendo comer a la gente que está en la playa. Pero cuando uno va a la playa nunca ve tiburones. ¿Por qué? Porque los tiburones son de agua caliente. Entonces en Lima el agua de acá es muy fría para ellos. Ellos no van a poder vivir en estas aguas frías. Ellos viven más en aguas calientes. En el norte sí se pueden encontrar tiburones. Y cuando uno avanza más, ¿no? Si Estados Unidos, por allá que el agua es más caliente, todavía el Caribe, ¿no? Que el agua es caliente, ahí es donde están todos los tiburones. Pero acá en el Perú, en Lima sobre todo, el agua es friecita, entonces no vamos a tener esos problemas. Entonces, primer factor que determina la riqueza de nuestro mar, que en la parte central y sur sea fría y en la parte norte sea caliente. Segundo factor, la abundancia de plancton. Esto lo van a ver con la Miss Jackie en CTA, ¿no? ¿Qué es el plancton, no? Plancton viene de plantas. Hay fitoplancton y zooplancton. Son plantas acuáticas y animalitos, son como plantitas acuáticas. Son animalitos son alimento microscópico muy pequeñito del cual se alimentan los peces muy pequeños. Como hay muchísimo plancton, fitoplancton y mucho zooplancton frente a nuestro mar, los peces pequeños se van a alimentar de ambos. Y si hay muchos peces pequeños, los peces más grandes se van a alimentar de los peces más pequeños. Y de los peces más grandes se van a alimentar animales más grandes. Por eso es la gran variedad de fauna marina que hay en nuestro mar. Ese es el segundo factor que determina la riqueza de nuestro mar. La segundo, dos tipos de clima, frío, caliente, y el segundo, una gran variedad de plancton. Fitoplancton, fito es de planta y zoo es de animal. Plancton, como les digo, son estos organismos que viven en el mar y del cual se alimentan los peces muy pequeños. Hay una gran variedad de este plancton, tanto fito como zoo, que va a hacer que haya muchísimos peces.
Esto va a garantizar el alimento de una gran cantidad de peces, pero sobre todo de los chiquititos. Si hay muchos pececitos pequeños, entonces van a haber pececitos grandes que se van a comer a los más pequeños. Si hay peces grandes, van a haber animales más grandes que se van a comer a los otros peces. ¿Me dejo entender? Todo es un ciclo en la naturaleza, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, ese va a ser el segundo factor que va a determinar la riqueza de nuestro mar, la abundancia del plancton. El tercer factor, el afloramiento de aguas frías del fondo, del fondo a la superficie, ¿no? Estas aguas están cargadas de nutrientes que alimentan al plancton y a otras especies marinas. ¿Por qué hay tanto plancton? Por este motivo, porque aflora gran cantidad de agua fría desde el fondo del mar hacia la superficie. ¿De dónde viene esa agua fría? De la película Nemo, lo que acabo de explicar. Esta agua que viene desde el polo sur, esta agua fría aflora y trae toda esta riqueza que le da alimento al plancton. ¿Me están siguiendo? Son estos tres factores los que van a permitir que el mar peruano sea uno de los mares más ricos del mundo. Y hay que aprender a cuidarlo. ¿Qué estamos diciendo con que sean tan ricos? Primero, ¿no? Hay cardúmenes de peces de aguas poco profundas. ¿Qué son cardúmenes? Son grandes cantidades de peces que andan todos juntitos, por todo lado, no todos los peces juntitos, cardúmenes de peces juntitos, ¿no? Como la anchoveta, la sardina y el pejerrey. Estos cardúmenes de peces es el primer eslabón que va a hacer que sea grande la cantidad de animales que hay en nuestro mar. El segundo factor, peces de aguas profundas como el lenguado, la corvina y la raya, ¿no? Peces más grandes, lenguado, corvina y raya, que se van a alimentar de los cardúmenes de peces más pequeños. Y al mismo tiempo, otros peces más, otros animales más grandes, lobos marinos, ¿no? Aves guaneras, que se van a alimentar de estos peces más grandes. Y tercero, el guano depositado en las enormes colonias de aves que forman gruesas capas en las islas del litoral. Frente a la costa, nosotros lo podemos ver cuando van a la playa, cuando han ido a la punta. Les recomiendo, vayan a la punta, caminen por ahí, ¿no? Cuando pase todo esto, digo, papá, quiero ir a ver a la punta, quiero ir a ver las islas que mi profesor me ha dicho que quiere ver, que tenemos que ver cómo viven, que hay islas, ¿no? Frente, ustedes lo van a ver. Frente a la punta hay dos islas. Está la isla de San Lorenzo, que es la más grande, y al costado está la isla del Frontón, que es la más pequeña. Estas dos islas, ¿alguien vive ahí? Sí, viven. Hay una gran variedad de fauna. Hay mamíferos marinos, hay aves guaneras, pero así como en estas islas frente al Callao, frente a todo el litoral peruano. Frente a todo el litoral hay muchas islas. En Chincha, sobre todo, van a estar las principales. ¿Por qué van a ser las principales? Porque van a tener la mayor variedad de fauna. Ica tiene una de las más grandes variedades de fauna que tiene este país. Hay muchas aves guaneras. Estas aves guaneras son, el guano es el popó de las aves, ¿no? Entonces las aves también hacen su popó, ¿no? Entonces, ¿dónde hacen el popó? Se paran ahí en la isla y hacen su popó. Pero la diferencia es lo que come el ave. El ave come muchos peces. Por eso la mamá le dice, come tu pescado, cómese todo el pescado. Porque el pescado tiene una gran cantidad de nutrientes. Entonces el popó de las aves va a ser útil después para utilizarlo como fertilizante. Por eso es importante, hay que hacerle caso a la mamá cuando le diga que hay que comer todo, sobre todo las verduras y sobre todo los pescados, ¿no? El pescado es importante que esté dentro de nuestra alimentación. También lo vamos a ver, todo está programado para mi clase, no se preocupen. ¿Cuáles son los alimentos que debo de comer, que me van a dar energías, que van a prevenir enfermedades, que me van a cuidar? Todo lo vamos a ver aquí. Todavía estamos en geografía.
¿no? Estamos recién a mitad de año, nos queda todavía la mitad del año por recorrer. Entonces, sigo, ¿no? Entonces, son estos tres elementos: cardúmenes de peces pequeños, después estos peces más grandes y después estas aves guaneras que van a hacer en las islas guaneras, van a depositar su popó que después va a servir como abono para la agricultura. ¿Ve? Es un ciclo, ¿no? Todo está relacionado, ¿lo entendemos? ¿No? Entonces, el mar del Perú es un mar que es uno de los más ricos del mundo por tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? Primero, que tenemos dos climas distintos: agua fría y agua más caliente en el norte. El segundo factor que va a determinar la riqueza de nuestro mar es la abundancia del plancton, el fitoplancton y el zooplancton. Y el tercer factor es este afloramiento de las aguas que van a venir desde el polo sur y van a subir y van a poder alimentar a todo el plancton. Todos esos factores contribuyen a que el mar sea muy rico. ¿Qué digo cuando el mar es muy rico? Cardúmenes de peces pequeños, cardúmenes de peces grandes y una gran variedad de fauna, sobre todo las aves juaneras, ¿no? Todo dentro del mar. Bien, esta es la parte que pertenece al mar peruano. ¿Cómo son sus zonas? ¿Cómo son las zonas del mar peruano? El mar tropical se ubica frente a las costas norte, Tumbes y Piura. ¿Qué significa tropical? Calientito, ¿no? Ahí es templado, el más es más tropical porque la línea ecuatorial, el país Ecuador. ¿Por qué Ecuador se llama Ecuador? Porque la línea ecuatorial pasa por Ecuador. La línea ecuatorial es la mitad del planeta Tierra, es donde el sol da más fuerte y hace mucho más calor. No es igual el calor que hace en el Ecuador que el que hace, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, que no hace mucho calor, nieva. Ustedes lo ven en las películas de televisión. ¿Por qué? Porque está muy al norte. Acá, ¿por qué no nieva? Porque estamos en el centro. Entonces acá no puede nevar. Acá el clima es mucho más frío. En los países que están más cerca a los polos, al polo norte o al polo sur, solamente hay nieve. O donde hay mucha altura, por ejemplo, en los Andes, en la Puna. Solamente ahí puede nevar. O si te encuentras cerca a los polos o si te encuentras a mucha altura. Solamente ahí hay nieve. En el medio nos encontramos nosotros del planeta Tierra. En la línea ecuatorial, mucho calor. Entonces, la línea ecuatorial, en las zonas del mar del Perú, primero, estas zonas nos dice el mar tropical, ¿no? Que se va a encontrar frente a las zonas de Tumbes y Piura. Sus aguas son cálidas por la influencia de la corriente del Niño. Como les decía, hay dos corrientes. La corriente de agua fría, la que viene de la Antártida, del Polo Sur, que se va a llamar corriente de Humboldt. Y la corriente del norte, que ya está calientita, es la misma corriente, pero tiene distintos nombres. En el sur y en el centro se va a llamar Humboldt. En el norte se va a llamar corriente del Niño. ¿Por qué se llama corriente del Niño? Porque aparece sobre todo en la época de diciembre y hay mucha lluvia. ¿Qué pasa en diciembre? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Bien, por ese motivo, el nacimiento del niño Jesús. Entonces, por eso se le llama la corriente del niño, ¿no? Porque sobre todo en los meses de diciembre, ¿no? Empieza la lluvia, entonces se le va a llamar la corriente del niño. Esa es la corriente de agua cálida. Pero también hay otra corriente, la corriente de agua fría. La corriente tropical, la corriente del Niño, sus aguas son cálidas. El mar frío se encuentra frente a la costa central y la costa sur. Sus aguas son frías por la acción de la corriente de Humboldt. Se llama corriente de Humboldt porque fue Humboldt, Alexander von Humboldt, un alemán que lo descubrió. Cuando vino al Perú, se dio cuenta de cómo funcionaba esta corriente y se la llamó, pues nosotros la empezamos a llamar corriente peruana, pero después se le va a llamar corriente de Humboldt en
en honor a la persona que lo descubrió. ¿No? Es un gran científico alemán para este país y un montón de descubrimientos. Poco a poco lo vamos a ver porque lo vamos a ver un montón en la escuela. Todo lo que hizo Humboldt. Hubieron muchos sabios que vinieron aquí europeos en el siglo XIX. Antonio Raimondi, ¿no? También en historia es bien importante. Es de la misma época. No quiero adelantarlo, lo vamos a ver cuando sea el momento. Ahorita estamos viendo geografía. Las zonas del mar peruano, entonces, dos zonas. En el norte, Piura y Tumbes, la corriente tropical, la corriente del Niño. Y en el centro y sur, la corriente de Humboldt, también llamada corriente peruana, que es fría. En cambio, la corriente del norte es agua calientita. Recuérdenlo cuando ustedes van a la playa. Cuando estoy en Lima, el agua es fría, entonces la corriente es fría. En cambio, en norte, la corriente, porque está cerca de la línea ecuatorial, tiene que ser más calentita. Bien, ahora vamos hacia la costa. Hemos dicho que en geografía trabajamos ubicación, clima, relieve, fauna y flora. Vamos a ver el relieve de la costa. El relieve costeño es casi plano. ¿Qué es relieve? Relieve es lo que yo veo, ¿no? Cuando yo voy a un lugar y veo todo, me paro en un cerro y veo todo el relieve, todo lo que puedo ver, a eso se le denomina relieve. Es todo lo que mi vista alcanza a ver. Entonces, en la costa el relieve es plano. En cambio, si fuera la sierra, ¿cómo sería? Accidentado, ¿no? Porque hay cerritos. Y en la selva es irregular, porque hay mucho árbol, hay mucho río, ¿no? Cada zona tiene un relieve que va a ser distinto, ¿no? Entonces, el primero va a ser sobre todo. Bien, el relieve de la costa es plano. Su paisaje más común es el desierto. La costa, chicos, es un desierto. ¿Qué es un desierto? Es un lugar donde no hay vida. Puede haber desiertos fríos o desiertos calientes. El desierto caliente, el desierto del Sahara. Y el desierto frío, el Polo Sur. ¿No? El Polo Sur es un desierto. No hay vida, no hay nada. Y es frío. Y hay desiertos también calientes, como el del Sahara, donde lo hemos visto en la película, la arena, ¿no? No hay vida. Entonces eso es un desierto. Pero nosotros, profesor, acá hay vida. ¿Cómo que no hay vida? Bien, hay vida donde hay ríos, ¿no? Hay 53 ríos en la costa. Y en los 53 ríos, en cada río que hay, cada río que cruza, hay un valle. En ese valle es donde vamos a encontrar vida, ¿no? Todo el resto de la costa es un desierto. Se los decía yo la vez anterior, si no me equivoco, ¿no? Cuando ustedes de repente han ido a visitar a algún familiar al norte, ¿no? A conocer con su familia y están en el bus, yeah, voy a ver el paisaje, ¿no? Entonces estoy así mirando por la ventana del bus, del auto, del carro, no sé cómo habrán ido ustedes, y empiezan a ver y ven un montón de cerros. Y después siguen cerros, y nunca se acaban los cerros, ¿no? Entonces, y después te aburres un montón, ¿no? Entonces, si quieres hacer otra cosa, ¿no? Porque todo es igual, ¿no? ¿Qué significa? Es un desierto, todo es igualito, desierto, 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 hasta que llegamos a un río. En el momento en el cual llego a ese río, voy a encontrar una ciudad, voy a encontrar vida. Así es, esos son los lugares donde voy a encontrar vida. Los únicos lugares en donde voy a encontrar vida en toda la costa son en los lugares que son atravesados por los ríos, ¿no? Entonces hay 53 ríos y cada río hace un valle. Entonces la costa es así, es un desierto, ese es su relieve, es un relieve plano y desértico, que se extiende desde Piura hasta Tacna. Tumbes es distinto. Tumbes está muy cerca del Ecuador, a la línea ecuatorial. Entonces, no es un desierto, ahí está lleno de vegetación. Aunque también presenta extensas pampas, ¿no? Pampas, ¿no? Arena,
tablazos y dunas. Otra forma de relieve son las lomas y algunas estribaciones andinas. Lomas son pequeños lugares donde va a haber vegetación, ¿no? Las lomas de la Chay, por ejemplo, que están más o menos en el norte, o estribaciones andinas. ¿Qué son las estribaciones andinas? Han ido al metro de Megaplaza, ¿sí? Han visto que atrás del metro de Megaplaza hay cerritos. Esos cerros son las estribaciones andinas de la costa, así como también hay acantilados, ¿no? Han ido, por ejemplo, a Chorrillos o Miraflores. Yo vivo acá en La Perla, ¿no? Yo me gusta ir en bicicleta porque me gusta manejar bicicleta. Entonces voy hasta la playa y me paro sobre el malecón y abajo miro y está todo un acantilado, esa pared escarpada y de ahí viene el mar, ¿no? Eso es acantilado, ¿no? Eso es otra característica de la costa. Pero también hay otras características. Estos cerritos, lo que les estoy diciendo que hay, por ejemplo, a la espalda de metro de Tomás, el Plaza Norte de Tomás Valle, ¿no? Esos cerritos son estribaciones andinas, que vienen desde los Andes y terminan aquí en la costa, en San Juan del Urigancho. Todos esos cerros que están atrás de San Juan del Urigancho, estribaciones andinas, ¿no? En toda la costa las vamos a encontrar, esos cerritos. La cordillera de los Andes va disminuyendo y en la costa va a tener esos cerritos que son más pequeñitos. A esos cerros lo llamamos estribaciones andinas. Loma es donde hay una pequeña altitud y mucha vegetación, ¿no? Entonces hay acantilados, como le digo, el relieve es todo lo que yo puedo ver. Hay acantilados por donde nosotros vivimos, acá en el Callao, acabo de decirles en La Perla, o en Chorrillos, en Miraflores. Ustedes están en Chorrillos o en Miraflores caminando por frente al mar y van a encontrar abajo un precipicio, ¿no? Entonces eso es un acantilado. Y después viene el mar. El mar está abajo. Lima está sobre un acantilado. Lima no está en el pie del mar. La punta está al pie del mar. Pero Miraflores, Chorrillo, Barranco, Magdalena, San Miguel, hasta La Perla, todos estamos sobre este acantilado, sobre este barranco, ¿no? Sobre el acantilado, no barranco, este acantilado. Y a partir de ahí empieza la ciudad. ¿Me dejo entender? Esas son características del relieve de la costa. La costa tiene muchos relieves. También la va a tener la sierra. Lo vamos a ver con estos mismos ejemplos. Necesito que me sigan, ¿no? En cosas que más o menos nosotros conocemos. Siguiente, ¿cómo es el clima? ¿No? La zona norte, ahí hemos dicho, hay dos zonas distintas. En la costa sur y la costa central tiene un tipo de clima por la corriente de Humboldt. En cambio, en la zona norte tiene otro tipo de clima por la corriente del Niño. Igual, ¿no? El clima va a ser igual, va a ser distinto. En la zona norte el clima es cálido, húmedo y lluvioso. En cambio acá no. ¿Cuándo han visto en Lima que llueva? En Lima nunca llueve. ¿Por qué no llueve? Por estas características que les estoy diciendo, por esta corriente de Humboldt, ¿no? Por este techo de nube que tenemos. En cambio, cuando ustedes vayan a Piura, no sé si de repente alguno de sus papitos es de Piura, ¿no? Piura tiene otro clima. Llueve un montón, en la selva también. Cada zona del Perú tiene un clima distinto. La cordillera de los Andes es la que define el clima en el Perú. Y cada zona tiene un clima distinto. Mientras que en el centro y en el sur se caracteriza por ser templado, húmedo y con escasa lluvia. ¿Qué significa templado? No es ni caliente ni frío. No, templado. Hay cálido, hay templado y hay frío. Templado está en el medio. ¿El clima en Lima cómo es? ¿Frío o caliente?
Ahorita nosotros sentimos frío, pero no significa que sea frío. Frío ahí en la Puna, ¿no? Frío ahí en Puno, ahí hace frío, ¿no? Menos 2 grados, menos 5 grados, 3 grados centígrados. Acá estamos a 15, 18 grados. No es tanto el frío. Pero a nosotros nos afecta, obvio, da frío. Yo también tengo frío esta época, pero no significa que haya otras zonas que son más fríos. Por eso nuestro clima es templado, está a la mitad, pero tampoco es tan caliente, ¿no? En la selva o en el norte del Perú el clima es mucho más caliente. No se puede dormir, ¿no? Algunos de ustedes han ido, se dan cuenta, en la noche está que te quieres, ¿no? No puedes dormir. ¿No? Te estás haciendo cualquier cosa porque no se puede dormir. ¿Por qué? Por el calor que hace allá. Es distinto el clima. Es distinto el clima que hace en el norte, ya lo hemos explicado por qué, por la corriente del Niño, que porque se encuentra cerca al Ecuador y caliente el agua, que en el centro y en el sur, ¿no? En Moquegua, en Tacna, es muy parecido al clima de acá. No, nunca llueve en la costa, ¿no? Nunca llueve, el clima es templado, no hace ni mucho frío ni mucho calor, son distintos, tanto en el sur y en el centro es igual, pero en el norte distinto. La población. ¿Cómo es la población? Todas esas cosas las vemos en geografía, ¿no? Son parte de la materia de geografía. La población va a ser urbana y rural. No hay otra posibilidad. Solamente hay dos tipos de poblaciones. Urbanas, ciudades. Rural, en el campo. La costa concentra la mayor cantidad de población urbana del país, que significa que en la costa casi todos vamos a vivir en las ciudades. Las ciudades han crecido porque muchos migrantes del campo se trasladan a ellas en busca de mejores oportunidades económicas. Mucha gente, 10 millones de personas viven en el país, en la ciudad de Lima, 10 millones. Somos 30. Uno de cada 3 peruanos vive en Lima, ¿no? La cantidad de gente que vive en Lima. Es enorme esta ciudad, ¿no? La ciudad es enorme, es la ciudad más grande de todo el Perú. No hay una ciudad más grande que Lima. Como le digo, 10 millones de personas. Es más, pocas ciudades son tan grandes en América del Sur como Lima, ¿no? Santiago de Chile tiene 6 millones de personas, Bogotá tiene 8, Quito tiene 5, Guayaquil tiene 6, Caracas tiene 6 millones, ¿no? Entonces Asunción tiene 4, La Paz tiene 2, o sea, no hay ciudades en América del Sur tan grandes como Lima, ¿no? Buenos Aires, ahí sí, 14 millones, Sao Paulo, 16 millones, Río de Janeiro, 12 millones, ¿no? Allá sí, solamente esas. Ninguna otra ciudad tiene la cantidad de población que tiene Lima. Lima es enorme. Por eso necesitamos, los problemas que tenemos son distintos, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender y comprender. Para eso nos sirve la geografía, para entender cómo es el lugar que vivimos y los problemas que tenemos. Siguiente, entonces la población, hemos dicho, solamente hay dos posibilidades, urbana y rural. Si es urbana, ciudad. Si es rural, en el campo. Población rural, muchas poblaciones se han establecido a lo largo de una carretera, autopista, bordeando el mar. Otras poblaciones viven en antiguas haciendas, cooperativas agrarias o chacras. Entonces, ya les dije, el río es el lugar donde va a haber vida. Uno encuentra un río y va a haber un pueblito. Siempre es así en toda la costa. En los 53 ríos que tiene, hay 53 valles. Y en cada valle hay una pequeñita ciudad, ¿no? Porque sea muy pequeña, pero siempre, porque la ciudad, el agua da vida. En toda la costa no hay vida solamente en estos lugares. Pero no tan solo ahí, también a lo largo de la carretera, porque necesita la gente estar comunicada. O también puede estar en las antiguas haciendas. En las antiguas haciendas azucareras de algodón, que ahora son ciudades, ¿no? Antes eran haciendas, por algún motivo que lo vamos a ver cuando estemos en secundaria en historia, ¿no? Estas haciendas dejaron de ser lo que eran y se convirtieron en pequeños pueblos. Entonces, esos son las zonas rurales. ¿Qué significa rural? Que la gente se va a dedicar más que todo a las labores agrícolas, va a vivir del campo.
Y ahí tenemos que pasar al último punto de la clase del día de hoy, las actividades económicas. La costa es la región económica más dinámica del Perú. ¿Qué significa que más dinámico? Que tiene más actividades económicas distintas, ¿no? La costa, por la cantidad de gente que tiene, porque casi todo se encuentra en la costa, va a ser la que haya tenido, la que tenga un mayor dinamismo en economía, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales actividades económicas? Agricultura, ganadería, comercio e industria. ¿Qué significa cada una de estas actividades? Agricultura, ¿no? Agricultura es el campesino, ¿no? Se cultivan productos alimenticios como la papa, el maíz y los espárragos, o industriales como la caña de azúcar. Esas son las actividades industriales que vamos a tener en la costa. Agricultura, también hemos dicho ganadería. En la ganadería se van a criar ganado vacunos, las vaquitas, caprinos, ¿no? Los caprinos, caprinos y aves de corral, ¿no? Las ovejitas, las gallinas, los gallos. Es una actividad comercial altamente tecnificada, ¿no? Esta ganadería no es un campesino que esté criando su pequeña vaquita, sino son grandes como hacienda, ¿no? Grandes cooperativas de trabajo que se van a criar a la cría por ejemplo, de pollos, ¿no? Van a encontrar en el sur, no sé si ustedes han visto, amplias como lugares donde se cría solamente pollitos, y están todos los pollitos ahí metidos, alimentando los pollitos, ¿no? Está muy tecnificado, no es la señora que está criando sus dos gallinitas, no, es porque tiene que alimentar a toda la ciudad, ¿no? 10 millones de personas, ya les acabo de decir. Entonces, aquí la actividad ganadera tiene una mayor tecnificación. ¿Para qué? Para poder alimentar a toda la gente que vive en este país. El comercio, ¿no? ¿Qué significa comercio? Comercializar, ¿no? Es establecer una relación con, por ejemplo, el señor que vende en la esquina es un comerciante, ¿no? Alguien que vende cosas y que compra algo para después volverlo a vender, eso es un comerciante. Es una actividad que se ocupa de gran parte de la población. Lima es el principal centro comercial, económico y financiero del Perú, ¿no? Lima es, por lo que les acabo de decir, la capital del país. Pero no solo por eso, ¿no? Acá se encuentra la sede de todos los bancos, se encuentra la sede de todas las grandes empresas, ¿no? Lima es el centro de todo el Perú en estos momentos. Antes lo era el Cusco, cuando hemos hecho, por ejemplo, los incas. ¿Quién era el centro de todo el imperio incaico? El Cusco. ¿Y dónde estaba el Cusco? En la sierra. ¿Lo ven? No siempre es igual, ¿no? En esa época era el Cusco, ahora lo es Lima. Van cambiando, así es la historia. La geografía también nos enseña eso, ¿no? En un momento es este, en otro momento va a ser otro. Y por último, la industria. La industria no está muy desarrollada en este país, ¿ah? Esta actividad se va a concentrar principalmente en Lima y las grandes industrias se van a ubicar en Arequipa, Trujillo y Chimbote, ¿no? Es industria. ¿Qué es la industria? Lo deben haber dibujado, ¿no? Esto de chimenea, donde se hacen grandes, por ejemplo, la industria del cemento, la industria de la harina del pescado, ¿no? Entonces, Chimbote, ¿no? Entonces hay mucho pescado, hay que industrializarla porque después eso se va a vender. Ahí tiene que haber grandes industrias, ¿no? Después también Trujillo, la industria del calzado. ¿De dónde compramos nuestros zapatitos? Casi todos van a venir de Trujillo. Ahí es una gran zona para poder distribuir calzados. Estas son las actividades económicas propias de la costa: agricultura, ganadería, comercio e industria. Después, las vías de comunicación. La carretera panamericana, también llamada longitudinal, ¿no? Toda la costa
por toda la costa va la Panamericana, ¿no? Donde está la Plaza Norte, acabamos de dar el ejemplo. Esa es la Panamericana Norte. De ahí llega hasta todo el Perú, hasta Tumbes. Y también podemos tomar esa misma avenida y llegar hasta Tacna, ¿no? Es la misma avenida. Va desde Tacna hasta Tumbes. Se llama la longitudinal porque está por toda la costa. Une todas las ciudades de esta región. Todas las ciudades de la costa están unidas por la Panamericana, norte y sur. En el Perú se divide en Panamericana Norte, que va desde Lima hasta Tumbes, y Panamericana Sur, desde Lima hasta Tacna. Recibe el nombre de Panamericana porque recorre toda América desde Estados Unidos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Chile, ¿no? Es una avenida enorme. Solamente hay un pequeño lugar en donde no está unida, que es el Tapón de Darién en Panamá. ¿Por qué? Búsquenlo en internet. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Tapón de Darién? No se puede pasar, ¿no? Pero en toda la costa, en todo el hemisferio, en toda América, esa avenida va corriendo por todo el continente americano. Desde Alaska, ustedes han hecho cuando me hicieron lo de la península Alaska. Muy bien las tareas, ¿no? La última tarea, ¿no? Entonces, hasta Tierra del Fuego. ¿Qué es la tarea del día de hoy? Nuestro ya famoso reloj de preguntas, ¿no? Cada hora tiene una pregunta y esa pregunta ustedes tienen que respondérmela. Pero también analizar mapas, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cuáles son los departamentos que tienen costa? Les estoy colocando un mapita ahí y ustedes me lo van a tener que decir y pintarlos de un color particular. Después distinguir algunas cosas en otros mapas y nada más. Eso son todo lo que tienen que hacer, no es mucho, ¿no? Y las tareas en geografía a mí me gustan, me divierten un montón. Geografía me divertía porque pintaba, veía mapas, analizaba cosas, ¿no? A mí la geografía me gustaba un montón cuando estaba en la escuela. ¿A ustedes qué les gusta más, geografía o historia? Me cuentan. Bien, chicos, estoy pensando en ustedes. Les mando un saludo afectuoso y ya estamos en contacto. Hagan la tarea. Ustedes siempre me cumplen, así que yo sé que ustedes trabajan bien. Les mando un abrazo fuerte. Estoy pensando en ustedes, chicos. Nos vemos. Chau.